Regresamos a Despierta con CDN y nuestra entrevista de medios conjuntos hoy para CDN y el Caribe tenemos a Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. También le damos la bienvenida a Albanelis Familia, que es nuestra directora de CDN, que nos acompaña los martes. Bienvenido Eduardo, bienvenida Alba. Bueno, muchísimas gracias, contento de estar con ustedes en este miércoles y a sus órdenes. De aduanas son tantas las informaciones y tan frecuentes de modernización, de rayos X, de equipo. Ayer son una cámara corporal que se anunciaron Así antes es. de ayer, eso fue Así el lunes, una cámara corporal, transparencia. Vamos a hacer un recuento, comenzando por ahí, que es la última tecnificación de aduanas. Mire, don Nelson, el ejemplo de antes de ayer o de la semana pasada es que por primera vez los aforadores de aduana, los aforadores son la primera línea de contacto con la mercancía que entra del país y la última línea de contacto con la mercancía que sale del país. Entonces, históricamente el aforador es el que entra, contrasta la declaración aduanera con la mercancía que está adentro. Nosotros venimos trabajando en un programa para que siempre quede récord, puesto que cuando hacemos las fiscalizaciones posteriores, a veces el papel pues puede haber sido, se puede haber perdido, puede haber sido traslocado o cualquiera de las situaciones que se pueden dar en un puerto. Entonces ahora estamos trabajando en un programa para que todos los aforadores tengan una cámara incrustada en su uniforme. Entonces eso es una manera de que cualquier verificación a posterior que se quiera hacer, esté en los videos grabados, esté el tema, y eso nos va a dar evidentemente mucha más transparencia y seguridad en los muelles, en los puertos y en los aeropuertos. Y eso viene acompañado de lo que hemos hecho estos últimos años, donde cuando llegamos en el 2020 solo el 40% de la carga era vista por rayos X, ya hoy más del 90% de la carga la vemos en rayos X, ya ahora tenemos por primera vez inteligencia artificial en nuestros sistemas operativos para no perfilar toda la carga y que no se perfile la carga de manera discrecional, porque yo quiero abrir tu furgón o porque yo quiero abrir tu carga, sino que hay una serie de elementos que nos indiquen cuál es la carga que más rápido debemos observar. Todo esto, más tecnología en el sentido de estas cámaras, de los rayos X, del sistema operativo, pues evidentemente ha tenido unos resultados que es inclusive reconocido por nuestros principales socios comerciales. Había muchas muestras, por ejemplo, fuimos sacados de la lista de observación de la propiedad intelectual que hace el Departamento de Estado, hemos tenido unos acuerdos recíprocos tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, que ponen a la República Dominicana en el ojo de las inversiones del mundo. El despacho 24 horas, que ya lleva casi 100.000 contenedores que han sido despachados en menos de 24 horas, reduciendo el tiempo de despacho de 9 días, como era antes, y ya estamos en 2 días y 12 horas. Eso es un ahorro, eso le ha ahorrado a los contribuyentes dominicanos y al mercado dominicano más de 2.000 millones de pesos, porque y hay incontables ahorros que no se pueden cuantificar por el hecho de que cuando una mercancía duraba 3 semanas, duraba un mes y medio en un puerto, pues ya ustedes saben todas las creatividades y todo lo que podía pasar alrededor de eso. Ahora, si usted se certifica como operador económico autorizado, que por primera vez lo hemos extendido a las MIPYMES y pequeñas empresas, usted puede calificar en ese programa y su mercancía sale inmediatamente. Eso quiere decir que usted paga menos electricidad, que paga menos en transporte, que paga menos en seguridad, que paga menos en almacenamiento. Entonces, al final, don Nelson, la tecnología ha generado más recaudación, ha generado más transparencia y evidentemente ha puesto el país como un hub logístico regional, donde la gente puede traer sus inversiones y traer su carga. Yayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Inminentemente habrá una reforma fiscal, es lo que ha dicho el presidente, y aduanas me imagino que es parte fundamental de estas discusiones. ¿Se ha consultado al director de aduanas, tanto el gobierno central como la misión del fondo que está en el país para ver esos ajustes? Mira, definitivamente el presidente de la República ha propuesto una serie de reformas al país. La constitucional, también se ha hablado de una reforma del gasto público, de una reforma integral. Hemos hablado de la fusión de algunos ministerios y de agencias gubernamentales para reducir el gasto, porque no se trata de cobrar más impuestos, se trata de eficientizar la economía dominicana, gastando lo que tenemos que gastar y buscando recursos donde los podamos buscar. El jueves pasado yo sostuve una reunión larga con la misión del Fondo Monetario Internacional que nos acompaña,
y estuvimos hablando de los cambios que hemos hecho en aduana y por supuesto sí, para responder tu pregunta, hemos estado hablando de dónde en la Dirección General de Aduanas, como estoy seguro que lo ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos, se pueden buscar eficiencias, se pueden buscar ahorros, se pueden evitar muchas cosas que pasan que al final cuestan más dinero, como eso que yo decía del programa de 24 horas que le está ahorrando a los contribuyentes muchísimo dinero, porque si la mercancía sale más rápida de los puertos, pues entonces, y de los aeropuertos, pues entonces es un ahorro, y ese ahorro, nosotros, por esos ahorros hemos generado un superávit. Por ejemplo, en el año 2021 nosotros excedimos la meta presupuestaria de Hacienda en un 20%, casi 60 mil millones de pesos adicionales. Esos 60 mil millones de pesos, entonces fueron al subsidio de los combustibles, fueron al aumento del seguro de SENASA, fueron al aumento de los programas de asistencia sociales. O sea que sí, el ahorro que hacemos en las instituciones recaudadoras, pues evidentemente puede ir a paliar el déficit fiscal con el que el Estado Dominicano viene viviendo ya por décadas. Yo quiero preguntarte, Yayo, sobre el momento que vive la Dirección General de Aduanas y sobre todo cómo va a enfrentar los próximos 4 años. Mucho de lo que se haga durante estos 4 años van a determinar si el Partido Revolucionario Moderno, como algunos analistas piensan, va a transitar por lo que se llama un ciclo político de larga duración, o si por el contrario en el 2028 las personas deciden que el trabajo no se ha realizado de la manera que ustedes consideran conveniente, o que la gente más bien considera conveniente. ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno en general, pero sobre todo aduana? Catherine, yo creo que tú tienes mucha razón. O sea, hay gente que piensa que con ganar las elecciones el trabajo está hecho. Y yo soy de los que digo que además hay que ganar la victoria. O sea, ya hoy en día, no solo todas las instituciones gubernamentales, tenemos que ejercer este espaldarazo que nos ha dado los dominicanos y la dominicana con casi un 60%. Hay que ejercer el poder con humildad, hay que ejercer el poder con respeto, hay que ejercer el poder con criterio de servicio. Desde la Dirección General de Aduanas y desde toda el área económica del gobierno, enfrentamos retos importantes, porque muchas de estas reformas pueden ser controversiales, pueden ser difíciles, y la gente tiene que vernos, definitivamente la gente tiene que vernos en el ánimo correcto para aplicarlas, en el comportamiento correcto para aplicarlas, y por eso es que el diseño que ha hecho Luis Abinader, su ideología de un Ministerio Público Independiente, su ideología de organismos como la Cámara de Cuentas Independiente, es para tratar de explicarle a la sociedad que nosotros estamos rindiendo cuentas, estamos dispuestos a seguir rindiendo cuentas, para que la sociedad nos acepte las transformaciones y las reformas que él le ha propuesto al país. Yo creo que estos 4 años, como tú bien dices, o van a definir que el Partido Revolucionario Moderno pueda tener un ciclo de larga duración y pueda tener una oferta importante al país. Pero para eso tenemos que estos 4 años tienen que ser mejores que los 4 años primeros. Yayo, el pasado 16 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de Centro Logístico, Empresas y Operadores de Centros Logísticos y Empresas, que ya venía del Senado de la República, y eso va en consonancia con el gabinete logístico que ya se había creado y con una prédica sostenida que desde la Dirección General de Aduanas se está haciendo para posicionar al país como un hub logístico regional. Cuando hablamos de eso, hablamos de un cambio de paradigma. ¿De qué estamos hablando concretamente? Mira, yo lo digo de esta manera. Yo creo que la logística es el oro de la República Dominicana, o el petróleo de la República Dominicana, o lo que muchos pensamos del turismo hoy. O sea, la logística es el próximo gran renglón económico de este país. Y el primero que lo entendió fue Luis Abinader. Y por eso tenemos una nueva Ley General de Aduanas, una nueva Ley de Comercio Marítimo. Ahora la que mencionas es una nueva Ley de Centros Logísticos. Eso es para traer al país todo tipo de inversión de gente que quiere ensamblar su mercancía aquí. Aquí, las grandes mercancías que consumen los primeros mercados del mundo muy pocas veces provienen de un solo sitio, sino que el algodón viene de un sitio, entonces la transformación a textil, la maquinaria viene de otro, entonces el botón viene de otro, entonces el empaquetamiento viene de otro. Si tú todo eso lo ensamblas en un solo lugar, eso es un centro logístico. Lo que hacen muchas de nuestras zonas francas hoy en día, que hace 20, 30 años las zonas francas hacían pantalones, hacían camisas, pero hoy hacen robótica, hoy hacen estetoscopio, hoy hacen la máquina para hacer el cateterismo en el corazón. O
sea, nuestras zonas francas se han modernizado y eso es por la logística. Un operario logístico en Estados Unidos tiene un sueldo promedio de $3,000. Si nosotros podemos reducirle los costos, y un operario logístico puede ser un chofer de un camión, así como puede ser el gerente de un almacén, así como puede ser el operario de una zona franca. Entonces, todo lo que tiene que ver con el negocio de la logística, la República Dominicana está en su momento. Por una coincidencia histórica, hace 75 años, toda la carga era marítima. Hoy en día, el 60% de la carga mundial es aérea. Entonces, la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que Brasil. Tiene más conectividad aérea con Estados Unidos que la que tiene Chile. Eso sorprendería. Pero nosotros obtuvimos esa información porque comisionamos un estudio estadístico conjuntamente con la Cámara Americana de Comercio. Entonces, la logística es el próximo gran renglón. Esta aprobación de la Cámara de Diputados, de la ley que regula los centros jurídicos, los centros logísticos, va a generar una explosión, una inversión en ese tema. Hoy en día, y lo saben cualquiera que trabaje en esa área, no hay un solo almacén de zona franca vacía que no quiera la gente hacer inversión en zona franca. No hay un solo centro de transformación de mercancía. Yo he hablado en otros momentos de fábricas que han cerrado en Zaragoza, España, para instalarse en República Dominicana. Una de las principales productoras de empaquetados de comida del mundo tiene su centro ahí al lado de Caucedo, su centro de distribución aquí en República Dominicana. Hay muchísimos productos que si usted se lo come en Chile, que si usted se lo come en Lima, Perú, que si se lo come en Tegucigalpa, Honduras, o que si se lo come en San Salvador, se lo estamos mandando de aquí, de República Dominicana, porque nosotros somos el tercer país con más capacidad marítima. Somos el primero en capacidad, en conectividad aérea de la región, pero somos el tercero en conectividad marítima. Entonces yo creo, y lo digo de una manera muy convencida, la logística es a la República Dominicana lo que fueron el azúcar y el cacao hace 100 años, lo que fue la diáspora dominicana con sus remesas hace 30, y lo que es el turismo hoy en día. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ese va a ser el próximo gran renglón económico de la República Dominicana. Para llegar a ser ese hub del Caribe que República Dominicana se propone, tanto aéreo como marítimo, en materia de mercancías, incluso en materia de pasajeros, según lo que se han propuesto las autoridades con esta extensión del contrato Aerodón a 30 años, con las remodelaciones que se tienen que hacer en algunos aeropuertos, y esto también debería abarcar las terminales de carga. La Dirección de Aduana ha dicho en diferentes momentos que la recaudación va como nunca, inclusive que se han roto algunos récords de recaudación en varias ocasiones. Si eso es sin ser el hub del Caribe, ¿cómo sería la exponenciación del beneficio para República Dominicana siendo un hub logístico del Caribe? ¿Y cuáles son esas piezas fundamentales que todavía hace falta que se avance para que eso se logre? Mira, Yulisa, lo que dices, a mí me gusta graficarlo en el hecho de que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, representábamos el 18% de los ingresos del Estado. Hoy representamos alrededor del 24, el 25%. Eso en términos porcentaje es inmenso. Más aún cuando el mundo se mueve hacia la eliminación de aranceles, que es lo que cobra aduana. Porque los impuestos a la renta y los impuestos a los activos lo cobra la Dirección General de Impuestos Internos, no lo cobran las aduanas. Entonces, en muchas partes del mundo las aduanas están reduciendo sus ingresos por mayores niveles de libre comercio. Pero la República Dominicana ha sido singular en el hecho de que reduciendo los aranceles, que los hemos estado reduciendo por la entrada en vigencia de los estipulados de los tratados de libre comercio, como quiera, hemos incrementado nuestro porcentaje y nuestras recaudaciones por la tecnología, por la transparencia, por el mayor flujo de mercancías. Entonces, dicho eso, si ahora cada vez más somos un centro logístico en el país, pues entonces vamos a seguir recaudando más dinero porque vamos a tener más inversiones, y cada inversión, todo el que compre un solar tiene que pagar traspaso del solar, tiene que pagar IPI del solar, tiene que pagar activo anual del solar. Entonces eso se va a ir reflejando en la Dirección General de Impuestos Internos. Y en la Dirección General de Aduanas, cuando se vayan a tener que traer esos insumos industriales o esos insumos de construcción, también veremos un incremento en esa puntuación, que eso sí pasa por aduana cuando entran al país. Al final, de lo que se trata es de potenciar una de las ventajas que tiene este país. Como decía nuestro poeta Pedro Mir, nosotros somos un país colocado en el mismo trayecto del sol, en el medio del mundo, ¿no? O
sea, eso nos ubica a nosotros, además con un entorno geográfico que necesita mucho de la capacidad de suministro de este país. Todos sabemos que entre el 70, el 80, el 85% de todo lo que se consume en Haití entra por la República Dominicana, pero así las demás islas del Caribe. Nosotros somos un gran exportador o reexportador de mercancía que se produce en Estados Unidos y que termina en Colombia, o que termina en Venezuela, o que termina en Ecuador, porque nosotros somos ese trayecto natural entre Norteamérica y Suramérica. Entonces, tenemos las legislaciones, estamos haciendo las inversiones, y yo no me canso de decirlo, yo estoy convencido que este renglón logístico terminará siendo el elemento fundamental para que la economía dominicana dé el brinco ya hacia una economía desarrollada. Ya, una inquietud y una pregunta. La inquietud es con la denuncia de parte de los comerciantes chinos. Que no se ve, dice que tienen tipo de empresa, casi de carpeta, que desaparecen. No sé si aduana tiene algo que ver con eso. Y lo segundo, los contrabandos. Caucedo es una matica y no sé si tú tienes porcentaje y estadística de las incautaciones, porque si incauta mucho es porque está sabiendo mucho. Mire, lo primero, don Nelson, es que yo, por educación, y yo no me refiero a los importadores por una etnia o una raza, porque eso sería discriminatorio. Ahora, debido al problema de la competencia desleal, que es como a mí me gusta llamarle, de importadores que pudieran aprovecharse de subvaluaciones o de algún nivel de ventaja porque las facturas provienen de un idioma que es difícil entenderlo y que las declaraciones son complejas y que es un fenómeno que pasa en todo Occidente. Usted se monta en un avión ahora mismo y se desmonta en JFK y coge un taxi a Chinatown y compra un rol en $10 y unos zapatos Louis Vuitton en 15. Y eso en Chinatown, en Nueva York. ¿Qué pasa? Porque nosotros, o sea, hay una guerra comercial entre Oriente y Occidente, donde Oriente tiene unas grandes violaciones de propiedad intelectual y tiene unas grandes violaciones de sus valuaciones, y eso la República Dominicana no es ajena a eso. Lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader es lo que no se había hecho nunca. Nosotros conscientes del problema y sabiendo que el tema no era solo la Dirección General de Aduanas, porque evidentemente, si tú traes esa copa por aduana y dices que la copa vale 2 pesos, el problema no es que tú digas que la copa vale 2 pesos, porque cuando tú vendas la copa a 8 pesos, eso tiene que reportarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero además, cuando tú cojas los 8 pesos y lo lleves al banco, tú no lo puedes llevar en efectivo al banco. Tú tienes que llevar al banco y tú tienes que explicarle al banco de dónde tú sacaste el dinero. Tú tienes que, o sea, todos ustedes han depositado en un banco. Traten de llevar 100,000 pesos en efectivo a un banco, le van a preguntar hasta por el abuelo del abuelo. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto se haya manejado a la luz de la sociedad dominicana y que nadie entendiera el problema? ¿Qué hizo el gobierno del presidente Abinader en virtud de que estamos tratando de eliminar cualquier evasión donde quiera que esté? Hicimos una mesa de trabajo que incluye al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos, por supuesto a nosotros en la DGA, a la Superintendencia de Banco, al Ministerio de Trabajo, porque todo el que tiene 3 empleados tiene que pagar TCS. Porque es que el costo de una empresa no es solo lo que tú declaras en aduana, es que tus costos son todo. Entonces muchas de estas empresas, cuando fuimos a ver, no pagaban TCS, no pagaban, todo lo manejaban en efectivo. Entonces, por primera vez, la Dirección General de Impuestos Internos y la DGA en conjunto, hicimos fiscalización en conjunta y hemos cerrado ya 17 o 18 negocios que no tenían sus cosas claras. Eso ya es un hito que desincentiva ese tipo de prácticas. O sea, nosotros somos los primeros que hemos cogido el toro por los cuernos y que estamos trabajando de manera decidida esa situación. En cuanto a los contrabandos y a los ilícitos, evidentemente, don Nelson, esas son áreas donde siempre hay oportunidad de mejora. Ahora, las estadísticas respaldan que el trabajo que se ha hecho es importante y es reconocido por todos los actores nacionales e internacionales. Yo le voy a poner un ejemplo. En el año 2018, 2017, prepandemia, se incautan 3 toneladas, alrededor de 3 toneladas de ilegalidades, estupefacientes y demás. En el año 2022 se incautan 22 toneladas. Eso es más de 10 veces la cantidad. Usted dirá, ¿cómo eso es posible? Eso es posible porque hay más tecnología, por el gran trabajo, y yo no lo dejo de reconocer nunca, porque yo lo digo en todos los ambientes. Yo no soy policía, yo no soy militar, yo lo que soy un simple administrador.
Pero el trabajo que hacen los hombres y mujeres de uniforme, encabezados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dirige el contraalmirante Ulloa, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Investigación, el DNI. O sea, yo me quito el sombrero con las mujeres y los hombres de uniforme, que hacen un trabajo extraordinario, que en estos 4 años ha demostrado fruto. Nosotros hemos incrementado el hallazgo de municiones en casi un 300%, de municiones que antes pasaban para Haití, que antes iban para Sudamérica, que nosotros las estamos agarrando. Se están haciendo por primera vez entregas controladas, coordinadas con agentes de gobiernos aliados, como los Estados Unidos, como la Unión Europea. Y eso nos ha puesto a nosotros como un ejemplo del mundo en la lucha contra el crimen organizado. En lo que hemos hecho en Caucedo, por ejemplo, en Caucedo nosotros hemos incrementado la capacidad de rayos X en un porcentaje importantísimo para que todo pase por rayo X, porque el rayo X te permite hacer muchas cosas. Claro, don Nelson, ¿el trabajo terminó? Claro que no. ¿Hay errores que corregir? Claro que no. Por estas mismas cámaras de los aforadores, lo que buscamos es eso. Y el entrenamiento, el personal de la Dirección General de Aduanas está recibiendo entrenamiento constantemente con nuestros aliados. El último acuerdo lo estamos ahora trabajando con la Embajada de la India, que es evidentemente, al ser un país con tanta frontera marítima, tienen una gran experiencia en la administración de puertos. Y lo propio hemos hecho con Estados Unidos, lo propio hemos hecho con España, inclusive aquí en Centroamérica, lo hemos hecho con El Salvador, lo hemos hecho con Guatemala. Estamos constantemente colaborando con nuestros socios comerciales para mejorar esta realidad. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve, Eduardo. Ya venimos. Estamos en la entrevista de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe, hoy en Despierta con CDN, con el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy nuestra entrevista central y para CDN y el Caribe es con Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Alba. Yayo. Veo que la Cámara Americana de Comercio está organizando unos talleres con autoridades de Miami para venir a orientar a nuestros productores agrícolas, sobre todo, me decía la gente de la Cámara. ¿Todavía tiene problema el productor agrícola para poder mandar sus productos fuera? Mira, yo recuerdo, yo te voy a hacer esta pequeña anécdota de los primeros meses míos como director de aduana. Yo me reuní con un grupo de productores de piña y ellos me decían, director, la piña se nos está dañando en el puerto de Miami, porque dura tanto la sanidad de Estados Unidos en ir a inspeccionar la piña que cuando van ya están dañadas. Y además, el costo en refrigeración es inmenso. Y ahí, de esa reunión, nace el programa que se llama Exporta Más, que es una manera en la que nosotros hemos tratado de coger de la mano a un grupo de exportadores y darle una serie de cursos y una serie de formación para entrenarlos en el tema de la permisología de Estados Unidos, específicamente para que la puedan tener antes de mandar el contenedor. Y eso ha mejorado increíblemente. Y esa es una de las razones por la cual por primera vez estamos exportando más de $1.000 millones mensuales en los últimos 13 meses. Eso es una cifra impresionante, es un trabajo que hemos hecho en conjunto con los buenos amigos del Ministerio de Industria y Comercio, con la gente de ProDominicana, y la Cámara Americana de Comercio, que ha trabajado de la mano de nosotros con esto, está siguiendo esta línea. Porque sí, para exportar a los grandes mercados del mundo, siempre hay muchas complicaciones, y esas complicaciones hay que entenderlas antes de. Y definitivamente sí, porque hay una permisología, hay una serie, igual que la hay en República Dominicana, porque es que cuando tú vas a exportar comestibles, eso es delicado, porque una bacteria puede generar grandes calamidades. Entonces todos los estados protegen sus fronteras de esas cosas. Pero la República Dominicana está hoy exportando mucho más productos agrícolas de lo que lo hacía antes. Y esas son las cifras en exportaciones. Hemos incrementado las exportaciones del cacao, hemos incrementado las exportaciones del banano, hemos incrementado las exportaciones del aguacate, hemos incrementado muchísimas otras exportaciones que la gente dice, pero esas son grandes empresas. No, no es así. El cacao lo cultivan cientos de miles de pequeños cacaocultores que entonces lo compran las empresas grandes para venderlo, pero son ellos que lo cultivan. Igual pasa con el café, igual pasa con todos los rubros importantes, y la República Dominicana se ha convertido en un gran exportador de productos agrícolas. Quiero preguntarte sobre el tema de Haití. Yayo, hablas de algunos controles
que se han establecido. Recientemente hay informaciones que hablan sobre un brote de antrax. El presidente de la República se ha referido al particular. Hay un comunicado del Ministerio de Defensa que habla de establecer algunos protocolos desde la lógica de aduana que se está haciendo sobre ese particular. Y me llama la atención que hayas mencionado que han incrementado la captación y decomiso en más de 300% de las municiones que llegaban al país, algunas de ellas con destino hacia Haití. En Estados Unidos, algunos congresistas han insistido en que muchos de las armas que se encuentran allí en Haití pasan por República Dominicana. ¿Qué dice el director general de aduanas sobre ese particular? En la última parte es importante reconocer que la República Dominicana no produce armas. Nosotros no las producimos. O sea que habría que ver de dónde nos las mandan. O nosotros no las producimos. Entonces hay que ver primero de dónde vienen. Sí. Y sería bueno que de dónde vienen podamos hacer las investigaciones del lugar. Lo segundo es que no es las armas que entran a Haití, es que todo lo que se consume en Haití entra por la República Dominicana, porque Haití no tiene una capacidad portuaria ni una infraestructura logística tan desarrollada como la nuestra, y ahora con todos los problemas políticos que tiene, pues con más ahínco aún. Lo que sí, y yo estuve en Miami, estuve en Washington hablando con algunos de esos congresistas en representación del gobierno dominicano, y estuvimos explicando el hecho de que lo que estamos nosotros generando es estadísticas nuevas, porque como ahora tenemos rayos X, como ahora tenemos tecnología, se están reflejando una serie de estadísticas que quizás hace 10, hace 12, hace 15 años no eran tan transparentes para nadie. Entonces nosotros estamos haciendo el llamado para que podamos corregir el problema. Eso es en cuanto a las armas, que definitivamente hay una constante colaboración en ese sentido, que yo de las cosas que más orgulloso me siento, que cada vez que veo esas balas, veo esas armas, digo, eso no fue a un barrio de Haití, eso no fue un barrio aquí en Santo Domingo, no fue un barrio en Bogotá, no fue un barrio en Venezuela, y yo creo que eso es de las cosas por las que todos nos podemos sentir bien. Con el tema de Haití, evidentemente en la frontera dominico-haitiana coinciden varias agencias, coincide la aduana, la migración, CEFRON, que es el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, SECON, que es el Cuerpo de Seguridad de Ilícitos, que lo dirige Interior, Industria y Comercio, y el Ministro de Defensa. Nosotros somos una agencia auxiliar ahí. Nosotros tenemos que proteger las mercancías que entran de Haití a la República Dominicana, que son muy pocas, porque Haití lo que nos manda es gente. Haití no nos manda mercancía ni nos manda productos. Entonces la aduana, en esa lucha contra el antrax, contra el posible antrax, tiene un rol auxiliar de prestar ayuda, de logística con nuestro personal, y lo hacemos a muchísima honra, y vuelvo y repito el hecho de que yo, por mi ejercicio privado siempre, yo nunca tuve mucho contacto con militares ni con policía, gracias a Dios, porque no tenía por qué, pero ahora que los he conocido y que tengo más de 500 hombres y mujeres de uniforme que colaboran con la Dirección General de Aduanas, yo creo que este país tiene que justipreciar más el uniforme, tiene que justipreciar más el sacrificio que hacen esa gente, porque ahora cuando tú dices eso del antrax, yo estoy convencido de que estamos bien cuidados y estamos bien protegidos por el Ministerio de Defensa, por el Cuerpo de Seguridad Fronteriza. Yo he ido, en estos 4 años he ido muchísimas veces a la frontera, es parte de mi trabajo, y la verdad es que he llegado a conocer lo bien cuidado que estamos en la frontera. Como en todo, yo le decía a don Nelson, hay oportunidad de mejora, la migración haitiana es una realidad con la que tenemos que vivir, la economía dominicana tiene que enfrentar esa realidad, pero dentro de todas las dificultades, yo tengo la impresión de que estamos bien cuidados. Estamos hablando con el director general de aduanas, pero desde el punto de vista político estamos hablando con un cercano colaborador del presidente, uno de los muy cercanos colaboradores de su círculo de confianza. A raíz de su triunfo el 19 de mayo, lejos de celebrar, el presidente volteó la mesa de las prioridades nacionales y ha puesto a todo el mundo en la transición a hablar de reforma constitucional, incluso de carrera interna entre los precandidatos a la vista presidencial del 2028 del PRM. ¿A qué se debe en esa lógica política, este interés de cambiarlo todo en apenas 8 legislaturas por delante? ¿Cuáles son las prioridades del presidente? Yo creo que desde que Luis Abinader comenzó a formar sus equipos para tratar de llegar a la presidencia, que yo tuve el privilegio, la coincidencia histórica, vamos a decir, de estar ahí. Luis siempre habló de ser el presidente reformador.
Luis tenía la impresión en aquellos años, estoy hablando, qué sé yo, 2010, 2009, por ahí, que este país tenía que enfrentar el caudillismo, tenía que enfrentar que aquí teníamos que dejar de tener los semidioses en lo que se convertía nuestro presidente y nuestros líderes de partido. Y ha sido muy impresionante ver esa visión 10, 12, 13, 14 años después siendo aplicada. Y lo que Luis está tratando de hacer, por ejemplo, con una reforma constitucional que ponga aún más candados para que los presidentes que ya han servido 8 años no puedan volver a incorporarse al proceso electoral, así evitando la necesaria renovación de la actividad política. Lo estamos viendo ahora mismo en todas partes del mundo. O sea, tiene que haber un reflujo de liderazgo para que las sociedades no dependan de hombres y mujeres que se crean predestinados. Y yo creo que esa es la intención de estas reformas. Yo creo que esa es la intención. Él siempre ha dicho, y yo lo he oído decir muchas veces, que una de las métricas más importantes de cualquier liderazgo humano es la capacidad de generar su sustitución. O sea, aquellos liderazgos que nadie los puede sustituir, que el mundo se va a acabar sin ellos, que nada va a funcionar sin ellos. Entonces son liderazgos que terminan siendo caudillistas, que terminan siendo antidemocráticos, que terminan siendo corruptos. Porque llega un momento que para tú sostener el poder tienes que corromperte. Entonces, lo que Luis está haciendo es generando una dinámica en la que esta sociedad se dé su relevo. Y eso yo creo que será uno de los grandes servicios que él le terminará haciendo al país. Y es disruptivo, es diferente, pero yo creo que al final la sociedad dominicana se lo va a agradecer. Eduardo, no hay manera de hablar de reformas fiscales si no se escucha la opinión o la asesoría del director general de aduanas. Quiero saber, entiendo que estás en la mesa de quienes hablan sobre la reforma fiscal y si puedes decirnos de qué se habla en esa mesa respecto de los productos importados, respecto de los famosos $200, $400 de los courier y si hay ya plasmada una especie de documento con expectativa que pueda bajarle un poco la tensión que tiene la gente de saber que viene en esa reforma fiscal. Mira, lo primero que yo diría es que no podemos hablar de reforma fiscal, tenemos que hablar de una reforma a los gastos y a los ingresos públicos, porque estamos hablando de la refundición de de algunas instituciones gubernamentales, estamos hablando de ver las formas en las que podemos ahorrar y ser eficientes. 1. 2. Sería como que estuviéramos haciendo un sancocho y que yo lo dé a probar sin todavía echarle la carne o sin todavía echarle la uyama, que a mí me encanta que tenga uyama el sancocho. No zanahoria. A mí me gusta más la uyama. Y también me gusta echarle batata. Y es como echarle, Federico, yo sé que tú eres un fanático del aguacate, sería como echarle el aguacate antes de sacar el sancocho, o sea, antes de que el sancocho esté listo. O sea, si uno se pone a estar enseñando el sancocho antes de que el sancocho esté listo, entonces yo creo que no puede no caerte bien. Entonces, como eso no está definido, como el presidente, que sí hemos tenido diálogos de todo tipo, que sí hemos conversado, pero primero yo no soy el vocero autorizado y segundo no está listo. O sea, todo lo que yo te diga puede terminar siendo mentira porque puede que cambie en el ¿Quién transcurso. es el vocero autorizado para hablar de la reforma fiscal? No lo sé, pero creo que a quien más les correspondería es al ministro de Hacienda, a Jochi Vicente, porque al final él es que, al final tanto la DGI como la DGA, lo que somos en realidad es ejecutores del mandato político que se produce a través del Ministerio de Hacienda y a través del Congreso Nacional. O sea, la decisión no la tomamos nosotros. Bueno, debiera haber un vocero. Ya yo terminamos, pero hay preguntas personales que hay que hacerlas porque después la gente te recuerda que no se hicieron. Ajá. A veces las respuestas resultan obvias. Te va o te queda y en la lista de los presidenciables tú apareces ahí. Bueno, la primera de que me voy o me quedo, eso es una decisión de Luis Abinader. Yo sinceramente me siento muy bien siendo de su equipo. He colaborado con él muchos años. Me encanta lo que él ha hecho y lo que está tratando de seguir haciendo por este país. O sea que yo lo voy a acompañar. Sea desde esta función pública, desde otra función pública. Y si él también entiende que mi colaboración tiene que ser desde fuera del gobierno, pues tampoco hay problema, porque no hay que ser empleado del gobierno para colaborar con un gobierno. O sea, al revés, quizás se colabora
de manera más potente cuando uno tiene completa libertad de acción, cuando no está en el tren gubernamental, porque ahora mismo Yulisa me hizo una pregunta y yo no se la pude responder, porque el director de aduana no se la puede responder. Ahora, si yo fuera un abogado del sector privado, a lo mejor le hubiera dicho, mira, yo creo que le debemos quitar esto y poner aquello. O sea que esa era. Y lo segundo, yo agradezco que usted me tenga en ese listado, pero mi propósito ahora, yo creo que a 2 semanas, a 2 meses de salir de unas elecciones, que este país está cansado con H o con J de la política, uno venir a querer promoverse o a querer decir, yo creo que sería un contrasentido. La misión es ayudar a Luis en este segundo cuatrenio a mejorar lo que hicimos en el primero y a seguir colaborando con el propósito de estas reformas por las que tanto hemos luchado. Ya el tiempo de hablar de eso llegará. Cuando llegue, veremos lo que podamos hacer como equipo. Yo que soy del equipo del presidente Abinader, veremos a ver lo que como equipo y como partido y como coalición de gobierno, porque no se trata solo del PRM, hubo 22 partidos que apoyaron esta iniciativa y que entre esos 22 partidos también podrá haber presidenciales o gente que quiera incluirse en estos debates. Pero en el caso de Yayo, yo ahora mismo estoy en trabajar en la Dirección General de Aduanas, en la logística, en el comercio exterior y seguir ayudando a Luis Abinader. Bien, gracias a Eduardo Sanz Lobatón, que ha sido nuestro invitado para esta entrevista de Medios Conjuntos hoy en Despierta con CDN. Todo lo que conversemos fuera de lo que ustedes ven en el aire lo encuentran en la portada y en las páginas interiores del periódico El Caribe. Tenemos que hacer una pausa.